escuela dominical que tenemos el catecismo. Estamos estudiando el Catecismo Bautista de Benjamin Beddome. Vamos por la pregunta 53 de 114. Tenemos un recorrido todavía. Y esta pregunta dice que nos enseña especialmente con estas palabras delante de mí en el primer mandamiento. Entonces, nada más hacer un breve repaso de que desde la pregunta 50 nosotros estamos estudiando el primer mandamiento. Y el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí, o como dice nuestra versión Reina Valera, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, en la pregunta 51 leímos que se exige en el primer mandamiento, y la respuesta es: el primer mandamiento exige de nosotros que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero, que es nuestro Dios y que lo adoremos y lo glorifiquemos como corresponde. La pregunta número 52 decía que prohíbe el primer mandamiento, y la respuesta es: el primer mandamiento prohíbe que se niegue o que no se adore y no se glorifique al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios, y prohíbe dar esa adoración o gloria a algún otro, la cual es debida solo a Él. Entonces ahí tenemos el contexto del primer mandamiento, lo que eso significa, lo que ese mandamiento prohíbe, y ahora específicamente en esta pregunta 53 se enfoca en estas palabras delante de mí. Vamos a leer juntos la pregunta y la respuesta. ¿Qué nos enseña especialmente con estas palabras delante de mí en el primer mandamiento? Respuesta: estas palabras delante de mí en el primer mandamiento nos enseña que Dios, quien ve todas las cosas, toma nota de y le desagrada mucho el pecado de tener cualquier otro Dios. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes esa canción que le enseñábamos a los niños, que decía: cuidan tus ojos lo que ven, cuida tus manos lo que hacen, cuida tus pies a dónde van? ¿Por qué? Decía en un momento: porque nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él nos mira a todos, Él nos ve constantemente y sabe todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, la primera subpregunta dice aquí: ¿ve Dios todas nuestras acciones? Y la respuesta es sí. Esto tiene que ver con la omnisciencia de Dios, con la omnipresencia, podríamos decir en un sentido. Dice: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Salmo 139, 11 y 12. Eso es una verdad muy básica. El Señor lo ve todo. Sin embargo, es una verdad confrontadora en nuestra vida diaria, en nuestra práctica. Constantemente recordar esta verdad nos confronta de que no podemos estar al oculto de Dios. No podemos encubrir nuestras acciones, ni nuestras palabras, ni nuestros pensamientos, tan siquiera. Todo está claramente visible para Dios. Como había un predicador que hablaba del problema del ateísmo práctico. Cuando él decía ateísmo práctico es el problema de aquella persona que dice que cuando va a sacar su cigarrillo para fumar, ¿ve? Mira para un lado, mira para el otro, dice: nadie me está viendo, sabe que está haciendo algo malo, ¿verdad? Y entonces se empieza a fumar, y decía el predicador: pero lo que no se da cuenta es hacia dónde va el humo. Y se debería mirar para arriba y saber que Dios lo está viendo.
Entonces, aunque es una verdad tan básica y que todos pueden afirmar que es real, toda persona que cree en Dios de alguna manera comprende que Dios ve todas las cosas. Sin embargo, la lucha en el corazón siempre va a ser querer ocultar algo de nuestra vida de Dios. Por eso entonces debemos recordar este mandamiento y ver que el vivir con pecados ocultos o querer escondernos de Dios tiene que ver en el fondo con idolatría. Vean lo que dice la segunda pregunta. ¿Ve Él el cumplimiento más secreto de nuestros deberes? Sí, como también las buenas obras. Quizás nadie lo está viendo, quizás nadie aplaude. Quizás no lo hace usted delante de los demás para que lo vean, pero implica un gran esfuerzo y un gran trabajo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Apocalipsis 2. Dice en la siguiente pregunta, ¿y esto debería ser un estímulo para el cumplimiento del deber? Claro que sí, porque nuestro Padre Celestial nos ve y aun cuando lo seguimos en secreto, no por la alabanza o el reconocimiento de otros, entonces Él lo ve y Él nos recompensará. Esto es lo que el Señor enseña sobre la oración. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los fariseos y aquellos que hacían esas largas oraciones en público tenían su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? La que le quedaba. Era solamente el halago y la estima de las personas por esa religiosidad aparente. Pero no era la mejor recompensa. Eso era nada más que gloria de los hombres. Pero aquel que iba y cerraba su habitación y oraba en secreto, tenía la mejor recompensa que viene de Dios. Muchas veces podemos pedir cosas que son conforme a la voluntad de Dios y Dios las otorga. Pudiera ser que también usted está allí en su clamor secreto y Dios no lo concede porque no es su voluntad. Pero algo sabe usted si está buscando al Señor en sinceridad y en humildad, que Dios lo ve y que Dios le va a recompensar. Quizás no con la petición específica que usted tiene, pero sí con su búsqueda de Dios, sí con su adoración sincera. Hermanos, la oración privada y personal también es adoración. Entonces, vemos en esta frase delante de mí, que dice Dios, la podemos ver de dos perspectivas. El Dios que ve quién está delante de él adorándole, o el Dios que ve quién está delante de él con otros dioses o con idolatría. ¿Ve él nuestros pecados secretos? Sí, los ve. Salmo 98, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados a la luz de tu rostro. Dice el apóstol Pablo que algunos pecados se hacen patentes o se hacen conocidos en esta vida. Muchas veces Dios trae disciplinas o trae correcciones. Algunas veces quedarán solamente en la lección y en el aprendizaje personal. Usted sabe que Dios está tratando con usted por algún tipo de pecado, alguna clase de rebeldía, alguna testarudez. Y en otras ocasiones pudiera ser hasta claro que Dios está corrigiéndole y disciplinándole. Y si acontece eso como la forma del cuidado paternal, gloria al Señor, porque entonces usted es un hijo de Dios y Dios no permite que usted se revuelque en el pecado, sino que lo corrige y lo disciplina. Dice la Escritura que no es bastardo, es un hijo. Y por lo tanto, hay una obra de instrucción y corrección y disciplina paternal de Dios. Entonces eso es tanto de ánimo como de exhortación para el creyente. El hecho de que Dios vea todas nuestras obras y nuestros pecados, aún los secretos, nos debería disuadir de pecar. Claro que sí. Como decimos con frecuencia, cuando usted sabe que el tránsito está
en la carretera un poco después de donde usted va, baja la velocidad o trata de tener más cuidado en la manera en la que conduce. Bueno, cuando sabemos que Dios está allí presente, su presencia o su observación, como teológicamente afirmamos, nos debe disuadir de pecar. Vean lo que dice Génesis 39, Génesis 39:9. Y esto debería disuadirnos de pecar. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Lo veo ahí, ahí está. La segunda pregunta. ¿Recuerdan el contexto de este versículo? José, la casa de Potifar, no cediendo frente a la tentación de la esposa de Potifar a la inmoralidad. Él sabía que era visto por Dios. Siguiente pregunta, ¿y esto debería guardarnos contra este pecado? Sí, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Estamos siempre delante de la presencia de Dios. A veces nos referimos de una manera especial, quizás cuando vamos a Dios en oración, quizás cuando estamos reunidos en la congregación de su pueblo, pero nunca podemos ocultarnos de su presencia, en el sentido de que todas nuestras acciones son expuestas delante de Él. ¿Es la idolatría un robo espiritual? Y la respuesta es sí. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Hablamos en unos sermones pasados con anterioridad del hecho del hombre robándole a Dios, robándole en el sentido del tiempo, de los recursos, de los talentos, de vivir una vida para uno mismo. Pero este mandamiento también nos hace ver el robo espiritual al darle la adoración a otro que no sea al Dios verdadero. La gloria es para el Señor. Dice, ¿y es adulterio espiritual? La respuesta es sí. Oseas 8:14. Israel ha dejado su Dios. Lo que tenemos que pensar es que muchas veces puede haber adulterio espiritual sin necesariamente decirlo públicamente. No necesita alguien apostatar de la fe y decir abiertamente que no cree más en Dios o que está entregado a otros dioses. Muchas veces es mucho más sutil. Es algo que ocupa el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Siguiente pregunta dice, por lo tanto, ¿es desagradado Dios por ello en gran medida? Respuesta sí. Lo despertaron a celos con dioses ajenos. Uno debería preguntarse, ¿qué cosas en mi vida, en el presente, pueden estar robándole a Dios el lugar que Él merece tener? ¿Estoy yo queriendo glorificarle a Él por sobre todas las cosas? Es como la prueba de fuego, ¿verdad? Cuando alguien está poniendo algo por encima de Dios, entonces no puede responder esta pregunta con una limpia conciencia. ¿Está de algún modo entonces consciente de que está despertando a celo a Dios, de que está pecando con adulterio espiritual? A veces pueden ser cosas abiertamente malas, pecados, cosas contrarias a la voluntad de Dios, que claramente refleja esa inmoralidad o infidelidad espiritual, pero a veces puede ser el adulterio con cosas buenas. A veces la familia puede ocupar un lugar desmedido. A veces el trabajo puede ocupar un lugar desmedido. A veces puede haber pasatiempos o actividades que no necesariamente son pecaminosas en sí mismo, pero cuando toman el lugar que le corresponde a Dios, o cuando no estamos dispuestos a ceder cosas de nuestra propia vida para honrar a Dios, entonces estamos pecando de esta manera. Y es esta una razón por la que debemos velar contra la idolatría. La respuesta es sí. Salmo 90:11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Recuerdan que también el Nuevo Testamento nos advierte en contra de la idolatría. Dice, hijitos,
Huid de los ídolos. Puede haber ídolos en nuestra vida, aún siendo creyentes, aún siendo parte de una iglesia o asistiendo a una iglesia, puede haber ídolos y no necesariamente son de piedra o de madera, no necesariamente nos postramos ante ellos como hacen algunas religiones con sus ídolos físicos. Pero debemos ver cuán serio es este pecado ante Dios. Siguiente pregunta, ¿se jactan los idólatras a menudo de que Dios no los ve? Y eso hace referencia a un pasaje de Ezequiel 8:12, hacen tinieblas y dicen, Jehová no nos ve. Quizás este no sea el pecado de los creyentes, quizás para los creyentes sea algo más sutil, pero cuán terrible es la dureza del corazón humano, que algunos pueden pensar que no están siendo vistos por Dios. Pero Dios sí los ve. Salmo 44, 20 y 21. Si hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Notemos con cuánta solemnidad la Escritura expresa la reverencia que el que tiene fe, que el que tiene temor de Dios vive a la luz de que Dios lo ve, de que está consciente de toda nuestra forma de vivir, de dónde está nuestro corazón, de a quién adoramos. Por eso la última pregunta dice, ¿es esto un agravante de su pecado? Sí. De continuo me enojan en mi misma presencia. Isaías 65:3. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, la reflexión, hermanos, sobre esto es, ¿en qué manera los que estamos aquí y que nos estamos exponiendo a la palabra del Dios y a los mandamientos del Señor, podemos estar tropezando en nuestra vida con tener otros dioses? Porque esto es muy, muy grave. Dios no comparte con nadie su gloria. Y si el Señor por su Espíritu nos muestra de que hay algo que está ocupando el lugar que Dios merece y que Dios exige en su palabra, entonces debemos estar dispuestos al arrepentimiento y a la renuncia y a aborrecer todo aquello que obstaculiza una oración, una adoración sincera y genuina en espíritu y en verdad. Lo que debe caracterizar al creyente verdadero es que adora al Dios verdadero. Pudiera ser que alguien, ante la reflexión de este mandamiento, se da cuenta que todavía no ha sido convertido. Porque si hay un mandamiento que quebranta constantemente el impío, es que no adora al Dios verdadero. De hecho, no puede adorar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque su vida, su ser, su mente y su corazón está lleno de otros dioses falsos. Pudiera ser el dinero, pudieran ser las metas en la vida, pudiera ser el materialismo, pudiera ser el placer, pudiera ser su propia vida. Y no es tan común quizás que cuando alguien cuenta su testimonio de conversión diga, generalmente se cuentan como cosas más vivenciales, ¿verdad? Alguien puede decir, yo estaba en los vicios, vivía en la inmoralidad, tuve esta vida desordenada. Pero en realidad el pecado que caracteriza es que esa persona era un adorador de ídolos o de otros dioses. Se adoraba a sí mismo o adoraba cualquier otro Dios menos el Dios verdadero. Pero al venir a Cristo, dice el testimonio de los tesalonicenses, se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y ese es el testimonio de muchos de nosotros, hermanos. El Señor nos ha rescatado. Repitamos entonces la pregunta y la respuesta. ¿Qué nos enseña especialmente con estas palabras delante de mí el primer mandamiento? Respuesta: estas palabras delante de mí en el primer mandamiento nos enseñan que Dios, quien ve todas las cosas
toma nota de y le desagrada mucho el pecado de tener cualquier otro Dios. Señor nos libre. Vamos a avanzar un poquito más. Tenemos unos minutos en la siguiente pregunta. Ahora pasamos a las preguntas que tienen que ver con el segundo mandamiento. Por eso entonces yo hice la introducción para que sepamos que venimos de varias preguntas sobre el primer mandamiento y ahora vamos a tener varias preguntas sobre el segundo mandamiento. Leamos la pregunta y la respuesta. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es de la versión de la Biblia de las Américas, pero generalmente lo leemos en la Reina Valera 60. Ok, entonces tenemos el segundo mandamiento, que básicamente lo conocemos como no hacerse imágenes y tiene que ver también con la idolatría. Veamos entonces algunas de las preguntas internas de este mandamiento. ¿Deberíamos tener cuidado para evitar la idolatría? Y la respuesta es sí. Vean Deuteronomio 4, 15, 16. Guardaos bien, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada. Vean, aquí es bastante claro que las imágenes talladas relacionadas con la adoración religiosa llevan a la idolatría. Y esto lo vemos claramente en la historia de la Iglesia desde el momento en que el cristianismo, entre comillas, porque ya se había apartado bastante de la fe y de la realidad doctrinal, de la sana doctrina, pero a medida que más lugar le dieron a las imágenes, a aquello que es una representación o está tallado de algo vinculado con algo espiritual o con algo que pretende ayudar a la persona a adorar mejor a Dios, entonces vemos que se ha caído en idolatría. Si usted habla con los católicos romanos, ellos van a decir que no es idolatría, porque ellos adoran al mismo Dios y que ciertamente esas imágenes o representaciones son solamente ayudas pedagógicas para adorar al Dios verdadero. Pero aun cuando se diga que se adora al Dios verdadero, el uso de las imágenes es inapropiado, por lo que la palabra dice de manera explícita. Siguiente pregunta dice, ¿deberíamos tener cuidado en todos los casos? La respuesta es sí. Semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra, semejanza de cualquier animal o ave que vuela. Vean, el mandamiento es bastante explícito en rechazar cualquier tipo de figura. A veces el argumento es, pero en el tabernáculo había imágenes porque estaban los querubines en el arca. Bueno, pero hay que diferenciar aquello que Dios explícitamente mandó. Dios no va a mandar algo para la idolatría, ¿verdad? Dios también mandó a que se levantase en el desierto una serpiente de bronce, pero eso no era para ser adorado. Entonces debemos diferenciar la invención humana y quererse meter con invención humana o con arte detallado o cualquier manera de hacer una imagen y utilizarla como un medio en la adoración, lo cual no es mandado por Dios y es pecaminoso porque va contra este mandamiento. ¿Deberíamos tener cuidado en todos los acercamientos a la idolatría? Y la respuesta es sí.
En todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Como decía, aquí específicamente tiene que ver con el nombre de otros dioses. Pero muchas veces la distorsión es tal de que aún se puede estar llamando al mismo Dios y caer en este pecado. ¿Es la idolatría un pecado que causa infatuación? Sí, Jeremías 50:38, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Vean lo que causa la idolatría en el mismo idólatra. Lo entontece. Otra versión dice lo enloquece. Desvía la atención del Dios verdadero para poner los ojos en esa representación que Dios no mandó y que Él mismo aborrece. Sea una virgencita, sea un ángel, puede ser una persona, alguien que lo veneran por haber sido quizás un gran piadoso, un gran santo, como lo llama la Iglesia católica de manera incorrecta a algunas personas, entendiendo nosotros que todos los creyentes somos santos. ¿Y es un pecado que se extiende? La respuesta es sí. Vean lo que pasaba, de acuerdo a lo que relata Hechos 19, acerca de la adoración a Diana, Diana de los Efesios. Dice que la veneraba toda Asia y el mundo entero. Y la idolatría está metida en cada rincón del mundo con alguna expresión de alguna religión. Usted va a Asia hoy, o va a Medio Oriente, o en cualquier lugar del mundo va a encontrar ídolos. Y entonces vemos que es un pecado que se extiende, que contamina. La gente está buscando algo a qué adorar de acuerdo a la inclinación propia de su carne. Los indígenas buscaban en los astros, en el sol. Los grupos estos, algunos grupos tribales, ¿verdad? Tenían sus animales. Los egipcios, ¿recuerdan los egipcios? Hasta los sapos, hasta las ranas. Dice la siguiente pregunta, por tanto, ¿fue necesario imponer y repetir la prohibición de este pecado? No solo el hecho de adorar a otros dioses, lo cual implica idolatría, sino también el hacer imágenes y participar en la idolatría o participar en la veneración o adoración de esas imágenes o aquello que representa cuando no es digno de adoración. Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Todo esto está desechando el pueblo. No está prestando atención a lo que Dios ha mandado. Y si se prohíbe en el Antiguo Testamento, ¿en el Nuevo también se prohíbe? Y la respuesta es sí. Apocalipsis 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Piense por un momento cuántas personas en este mundo veneran, las cargan, las visten o las cargan sobre sus hombros o les rinden devoción a imágenes talladas de madera, de oro, de piedra, de cualquier cosa que sea, que tal como están descritas aquí, no pueden ver, no pueden oír, no pueden andar. Esa es la expresión de la ingenuidad humana y de la incapacidad espiritual para poder adorar al Dios verdadero cuando no hay una obra de gracia del Espíritu de Dios en el pecador. Necesitamos la obra de gracia que quite la venda de nuestros ojos para que alguien diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy adorando? ¿Madera? ¿Piedra? ¿Invenciones humanas que no pueden oírme? ¿Le estoy pidiendo? ¿Hago grandes caminatas o esfuerzos para llegar a pedirle algo que no me ve, no me oye?
Es algo grave. El Señor nos libre entonces de caer en la idolatría. Leemos pregunta y respuesta y finalizamos. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es: no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oremos. Gracias, Señor, por recordar esta